Bueno, chicos, continuamos. Perdón, se me había cortado, no sé qué toqué. Bien, como les contaba, entonces en la segunda ecuación, en esta, una vez que la escribimos más prolijito, lo que hago es usar el método de sumas y restas y multiplicar por a sub i. En esta segunda ecuación a todos los términos, obviamente cuando al cero lo multiplique me sigue quedando cero. Entonces, lo que hago de esta forma es obtener la misma ecuación en ambas, y bueno, con el método de suma y resta, en este caso las resto, ¿sí? Verifico que, como me queda lo que se llama una identidad numérica, ¿sí? 0 igual a 0, o fíjense, de acá de esta ecuación se ve que si x e y son cualquier valor, como está multiplicado por 0, siempre se van a cumplir, ¿sí? Entonces, quiere decir que tengo las mismas ecuaciones, que una ecuación es redundante, ¿sí? O lo que sería en pocas palabras, tengo infinitas soluciones en este sistema. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué me queda 0? Porque este numerito negativo, ¿no? Menos menos se me hace más, lo mismo me da 0. Después esto y esto también, si se están restando me van a dar 0 veces sí. Y lo mismo con este, ¿sí? Cuando al multiplicar a sub i logré tener lo mismo, fíjense. Entonces me quedaba esto. Bien, entonces, al pasar esto, entonces me está sobrando una ecuación. Entonces solamente uso una. Por ejemplo, la primera. Puedo agarrar la primera y elegir qué variable despejar en función de la otra. En este caso elegí despejar ahí en función de x. Por eso el 2 a sub i y lo dejo igual y los demás pasan, ¿sí? Este pasó restando y este término pasa sumando, como vemos acá. Luego, siempre que a sub i sea distinto de 0, la coordenada y se expresa en forma dependiente de la de x de esta manera, la manera de la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, lo que estamos terminando de concluir acá es que los puntos donde las derivadas de mi función se hacen 0 son juntamente los puntos sobre una recta, sobre esta recta que no tiene cualquier formita. Y después vamos a corroborar un poquito en el ejercicio 3 nuevamente, que es la recta de ajuste de regresión lineal, nada más que en vez de tener, llamarlos A sub i y B sub i, va a ser el beta 0 y el beta 1, ¿sí? Los parámetros. Bien, y en el ejercicio 3 un poquito la idea era de mirar las cuentas, que también están un poco en el apunte, que mediante lo mismo que vimos en el ejercicio 2, que construye esta función, hacemos lo mismo, ¿sí? Nada más que ahora van a ser, nuestros estimadores van a ser nuestras variables, beta 0 sombrero, beta 1 sombrero, y lo que vamos a hacer es armar la función de residuos al cuadrado, ¿sí? La observación menos el valor predicho por la recta de ajuste, ¿sí? Era el residuo, ¿sí? ¿Qué era el error? Para que vean la diferencia. El error es el valor observado, pero menos la recta de regresión, o sea, con el beta 0 original y beta 1 original, ¿sí? Acá estamos poniendo la recta estimada, ¿sí? Los valores estimados, el i sombrero, ¿sí? Esos son los residuos, ¿sí? Esa es la diferencia entre residuo y error, ¿sí? En el residuo vemos la diferencia de esto con la recta ajustada ya. Y en el error es la diferencia de la observación con la recta real, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Nuevamente vamos a buscar beta 0 y beta 1 estimados de forma de que esta función se haga mínima. ¿Por qué? Porque queremos minimizar la suma de residuos al cuadrado, ¿sí? De residuos al cuadrado en este caso. Entonces, bueno, acá un poquito le contaba la idea. La idea es hallar la recta que minimiza dicha suma. Determinar la recta es equivalente a determinar justamente sus dos componentes principales, que es la pendiente, beta 0 sombrerito, y la ordenada al origen beta 1 sombrerito, y beta 0 es la ordenada al origen beta 0 sombrerito, ¿sí? Que son la pendiente y la ordenada al origen de una recta. Y queremos hallar los valores, o sea, los estimadores para beta 0 y beta 1, tal que la hagan mínima la función, ¿sí? Entonces,
Primero, como decíamos, tenemos una función de dos variables para encontrar máximo y mínimo, o los candidatos, ¿sí? Primero necesitamos derivar parcialmente con respecto a cada una de las componentes igualar a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos acá? Para encontrar los valores mínimos, la primera condición para ver cuáles son los candidatos es igualarlos a 0, ¿sí? Las derivadas parciales de primer orden. Luego acá, bueno, la forma de derivar esto es la misma que vimos antes en el ejercicio anterior, ¿sí? Porque tenemos una suma, la derivada, la suma de las derivadas. Nos vamos a concentrar en esto, de vuelta es regla de la cadena, es exactamente la misma estructura, nada más que ahora tenemos beta 0 sombrero y beta 1 sombrero, ¿sí? Pero la idea es exactamente la misma. Fíjense, cuando hago las derivadas, va a quedar más o menos lo mismo. Y acá con respecto a beta 1, fíjense que acá adentro está multiplicado por el xy, pero con este menos de acá, por eso me queda menos xy, la derivada de lo de adentro, ¿sí? Regla de la cadena de vuelta, bajamos el exponente por esto, por la derivada de lo de adentro, ¿sí? En beta 0 queda un 1, pero con este menos de acá me va a quedar menos 1. Bien, una vez que tenemos esto, acá le arreglamos un poquito más, o sea, el 2 con el menos 1 lo sacamos fuera de la suma, el 2 con el menos xy, el menos 2, perdón, lo sacamos acá, y el xy me queda porque depende de la suma, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un poquito más prolijas escritas las ecuaciones. Y ahora es simplemente, para llegar a la formita que tienen los estimadores beta 0 y beta 1, simplemente es trabajar con estas ecuaciones. Son un poco de cuentas largas, pero es esa la idea. Entonces, de uno, de la primera, empezamos a trabajar un poco con las propiedades que ya vimos en el primer ejercicio, ¿sí? La sumatoria la puedo distribuir, ¿sí? Las propiedades de la sumatoria son que se puede distribuir con sumas y restas, y además saca constantes, ¿sí? Si un número, si tengo, qué sé yo, acá tuviera un 2, multiplicando al y sub i, lo saco fuera de la suma, lo puedo poner acá adelante, porque es una constante que no depende del índice de la suma, ¿sí? Entonces, esas son las propiedades de la sumatoria. Distributiva, con sumas y restas, y además saca constantes. Este menos 1 lo está mirando de hecho como una constante, entonces en vez de dejarlo acá adentro, lo podemos sacar fuera de la sumatoria. Bueno, obviamente esto también lo toman como constante, entonces como explicamos antes, estamos sumando n veces el mismo numerito, entonces me queda n por beta 0 sombrero. Esta no la toqué, y esta otra, el beta 1 sombrero también lo mira como constante, lo saca de la suma. Bueno, y obviamente acuérdense que están trabajando con una ecuación, esto está igualado a 0. Entonces, acá arreglamos un poquito más la ecuación. Y ahora esta ecuación lo que voy a hacer, para nuevamente usar las ventajitas que tenemos estas sumatorias, y usar la definición de x barra e y barra, es multiplicar por 1 sobre n, obviamente a ambos miembros de la igualdad. Entonces a cada uno de los términos lo tengo que multiplicar por 1 sobre n. Al 0 multiplicado por cualquier cosa me sigue dando 0, ¿sí? Entonces no me molesta tanto. Entonces acá hacemos eso, y entonces nuevamente esto es y barra, ¿sí? Esto es x barra, bueno, por este otro, y este, si a n por beta 0 sombrero lo multiplico por 1 sobre n, se me simplificaban, y por eso me quedó así solito, bueno, con el signo que correspondía. Finalmente llegamos a esta ecuación equivalente, de la cual logramos despejar, por ejemplo, beta 0 sombrero en función de beta 1 sombrero del otro estimador, y barra, perdón, y x barra. Entonces me queda efectivamente de la forma que nosotros conocemos al estimador, ¿sí? Entonces, este beta 0 sombrero, cuando toma estos valores, está haciendo que la función L, que presentamos al principio, ¿sí? Esta función de acá, sea mínima, para esos beta 0 sombreros, ¿sí? Que encontramos. Lo mismo, obviamente, nos falta todavía ver las cuentas para el beta 1, ¿no? Sombrero. Porque necesitamos para las dos variables, ¿no? Para terminar de concluir. Bueno, de manera análoga es trabajar con un montón de cuentas, pero agarramos la ecuación, fíjense, la ecuación 2 no la habíamos usado,
agarramos esta ecuación 2 y vamos a usar propiedades de la sumatoria, parecido, ¿no? A lo que veníamos trabajando. Y entonces, agarramos esta ecuación, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con la ecuación 2. Acá. Entonces, de esta ecuación, primero tengo que, como hay una multiplicación acá adentro, tengo que distribuir el xy con todos estos términos de acá, ¿sí? Entonces nos queda escrito de esta otra manera. Y sub i por xy menos el beta 0 sombrero por xy, y después menos beta 1 sombrero por xy. Por xy me va a quedar xy al cuadrado, ¿sí? Bien, una vez que lo escribo así, hago de vuelta, como tengo 3 términos acá adentro, fíjense, voy a distribuir la sumatoria con respecto a eso y sacar las constantes correspondientes. Eso es lo que decimos propiedad de sumatoria. Me queda esta, que por ahora no la toco. A esta puedo sacar el beta 0 sombrero como constante y acá el beta 1, ¿sí? Luego, acá es un poquito más complicado trabajar. Lo que hice fue, estos dos términos, tanto este como este, que están restando, los pasé para el otro lado, porque estoy trabajando con una ecuación, ¿sí? Entonces me quedó equivalente a esta ecuación 3. Y ahora seguimos trabajando a partir de esta. ¿Qué sabía yo? La expresión de beta 0, porque acá me sigue apareciendo beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. Yo necesitaría despejar beta 1 sombrero, ¿no? Entonces, como ya conocemos información sobre beta 0 sombrero en función de beta 1, ¿sí? Que es lo que hicimos con la ecuación 1, ¿sí? Que llegábamos a esto, ¿se acuerdan? Bueno, volvamos a reescribirlo con las sumatorias para trabajar un poquito. Es feo, pero bueno, es necesario. Entonces, I raya, ¿se acuerdan que era la sumita de los YI, todo multiplicado por 1 sobre N, o si lo quieren decir de otra manera, la sumita de los YI dividido N, es lo mismo. Están siempre haciendo referencia a este numerito. Lo mismo con el X barra, la media muestral, para la X. Bueno, escrito de esta manera, lo reemplazo en la ecuación, lo que yo llamé 3 ahora, para achicar un poco y bueno, seguimos de esta forma usando la igualdad, ¿sí? Entonces me queda esta sumatoria, fíjense, esta, que está acá, de este lado, con YI y con XY, igualado a, todo esto es el reemplazo en lo que está en corchete, el reemplazo de beta 0 sombrero, con todas estas sumas feas, escrito más feo, digamos. Y esto encima está multiplicado por la sumatoria de los XY, fíjense, por esto estaba multiplicado, ¿sí? Acá en la ecuación 3, vuelvan, cualquier cosa. Después más, teníamos el otro, beta 1 sombrero por los XY, la suma de los XY al cuadrado. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Distribuimos toda esta sumatoria de acá fea con respecto a este y con respecto a este. Entonces, me quedan todos estos términos, ¿sí? Acá está la igualdad siempre, ¿no? Todos estos términos me va quedando así la ecuación. Ahora, ¿dónde aparece mi incógnita? Que es lo que quiero despejar, el beta 1 sombrero, acá en este término y en este término, en estos dos. Entonces, este término de acá lo puedo pasar restando para el otro lado. ¿Sí? Que es lo que hago acá. ¿Sí? Y acá esto lo reescribí de otra manera. Bueno, pueden poner las sumitas, todo dividido en vez de ponerlo multiplicando así, lo ponen así. Pero estamos diciendo lo mismo siempre. Bien, y acá, vamos a bajar un poquito. Fíjense que este número es medio feo. Bueno, saco el beta 1 sombrero, factor común. Y entonces, este que es positivo, y la sumita de los XY al cuadrado lo puse primero porque tenía signo positivo. Y acá había un menos, se lo dejé a estas otras sumas, ¿sí? Cuando saqué el beta 1 sombrero, factor común. Total, la suma es conmutativa, podía cambiar los numeritos, digamos, estos términos primero, y después sacar factor común. Bien, y entonces me queda escrito así. Y esto también, como es la sumatoria de XY por la sumatoria de XY por 1 sobre n, o pueden poner todo así como lo escribí acá. Las sumatorias multiplicadas dividido n, ¿sí? Es otra forma de decir lo mismo. Entonces, ahora, para despejar el beta 1 sombrero, hay que pasar todo este término dividiendo, ¿sí? Dividiendo acá todo esto, que es lo que hicimos acá.
Y cuando hacemos eso, bueno, también lo reescribí así por cómo está en el apunte, ¿no? Pero si yo tengo sumatoria de XY por sumatoria de XY, es el mismo número, en realidad es todo esto elevado al cuadrado, que es lo que pusimos acá. Sumatoria de XY elevado al cuadrado. El n no, ¿viste? El n está todo dividiendo una sola vez, ¿sí? Entonces me queda toda esta expresión fea. Pero con lo que vimos antes en el ejercicio 1, maneras equivalentes de escribir todas estas sumatorias, podemos ver que todo eso se puede transformar en simplemente decir, bueno, beta 1 sombrero es la SXY, que hemos encontrado, que tiene que ver con esta de acá arriba, sobre la SXX, esta de acá abajo, ¿sí? Se puede mostrar que queda escrito así de una manera mucho más simplificada, ¿sí? Bien, y entonces podemos concluir que la función L de beta 0 sombrero, beta 1 sombrero alcanza su valor mínimo, o sea, se hace mínimo el valor de esta función, ¿sí? Se hace mínimo la suma de los residuos, ¿sí? Al cuadrado, cuando los estimadores beta 0 sombrero, beta 1 sombrero tienen estos valores, ¿sí? Cuando alcanzan estos valores. Obviamente, bueno, nosotros lo que mostramos en los pasos anteriores eran cuáles eran los puntos, digamos, como los puntos críticos, los candidatos a máximo y mínimo. Nos faltaría justificar por qué en realidad son los mínimos, pero como les contaba, para verificar que es un mínimo, se emplean las derivadas de segundo orden ya de la función, o sea, derivar parcialmente con respecto a una misma variable dos veces, ¿sí? Tanto las variables eran beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. Y ahí implica armar con otras técnicas y métodos, se llama una matriz hessiana, con las derivadas de segundo orden y hacer toda una evaluación para poder justificar que son mínimos efectivamente. Pero bueno, como no se ve tantas cosas en este curso, creo que un poquito más de cosas matemáticas, lo dejamos acá, lo damos como por cierto, por verdadero. Vamos a considerar que encontramos ya los valores y que estos son los mínimos, ¿sí? El beta 0 sombrero y el beta 1 sombrero de esta estructura son los valores que, además de ser puntos críticos en la función L, son los mínimos, donde alcanza el mínimo. O sea, con esto justificamos que efectivamente para estos valores vamos a armar la recta de ajuste y sombrerito, ¿sí? Mínima, ¿sí? Donde estaba el beta 0 sombrero más el beta 1 sombrero por X, ¿sí? Bien, esto era lo que les quería contar en estas dos primeras partes de los ejercicios de la práctica. Después vamos a hacer otro ejercicio similar de la otra parte, ¿sí? De los otros temas que también un poco repasamos para ir viendo. Pero estos ejercicios eran un poquito más teóricos, mucho formulerío, cuenta, se los quería contar. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video.